Y entonces la puerta principal se abrió. El sonido de pasos firmes y deliberados entró en el momento exacto en que la conversación en la habitación fluía con facilidad y casi de inmediato la atmósfera cambió. Narek había regresado de afuera, vestido con un traje oscuro, su rostro sereno y severo como siempre. Pero en el momento en que su mirada recorrió la habitación y asimiló lo que vio, Paxa sentado entre la familia, la señora sonriendo, Nakin relajado y Nakun sentado nada lejos del chico, algo en sus ojos se volvió claramente más frío. La leve sonrisa se desvaneció primero del rostro de la señora. Nakin también se movió un poco, dándose cuenta al instante de que la fácil calidez de hace unos momentos acababa de llegar a su fin. En cuanto a Paxa, aunque todavía no había hecho absolutamente nada, sintió de inmediato que el aire en la habitación había cambiado. En esa fracción de segundo, Nakun se puso de pie. Fue por un instinto, se movió para pararse frente a Paxa casi de inmediato, su alta figura proyectando una sombra sobre él, ocultando la mitad de la otra persona a la vista, como si estuviera decidido a cortar la mirada cargada de presión de su padre antes de que pudiera tocar a Paxa directamente, siquiera una vez. Ocurrió demasiado rápido como para llamarlo deliberado, demasiado rápido, demasiado natural, como si no hubiera habido ni una sola duda en la mente de Nakun sobre si debía hacer esto o no. Si alguien iba a soportar esa presión sería él, no Paxa, pero la persona detrás de él no tenía intención de quedarse allí en silencio. Paxa se detuvo solo un momento al ver la ancha espalda de Nakun, bloqueando su vista. Luego frunció ligeramente el ceño, no tanto con miedo, sino con una leve irritación. Su mirada pasó de los anchos hombros frente a él, hacia la mano que Nakun había levantado a medias, como para bloquearlo o contenerlo, y al final simplemente extendió el brazo y apartó esa muñeca de su camino, sin dudarlo. Nakun se giró bruscamente para mirarlo de inmediato. Paxa, su voz bajó de tono un poco, sonando como mitad advertencia y mitad prohibición. Pero Paxa no lo escuchó. No empujó a Nakun con brusquedad, ni mostró ningún desafío agresivo. Simplemente apartó su mano con una firmeza silenciosa y salió detrás de esa persona. Toda la habitación se quedó en silencio en un instante. Narek se quedó allí observando. Su expresión no había cambiado mucho, pero sus ojos eran lo suficientemente fríos y afilados como para hacer que la mayoría de la gente apartara la mirada sin pensarlo. Paxa, sin embargo, no lo hizo, simplemente caminó un poco más cerca, hasta estar a la distancia adecuada, y luego se detuvo frente a él, no muy cerca ni muy lejos. Luego juntó sus manos en un saludo, un guay. Su postura era recta, tranquila, increíblemente serena. No había temblor, ningún intento de congraciarse, ni siquiera el rastro de miedo que muchos podrían haber esperado. Solo había la cortesía directa de alguien que sabía exactamente lo que tenía que hacer en ese momento. Hola, señor. La voz de Paxa fue lo suficientemente firme como para que la señora y Nakin se miraran al mismo tiempo, casi sin darse cuenta. Ya sabían que no era un chico tímido, pero que se parara frente a Narek sin el más mínimo temblor superaba sus expectativas. El mismo Nakun también se había quedado inmóvil. Miró el perfil del rostro de Paxa por un momento, desde la línea recta de su espalda hasta los dedos únicos, en ese aplomado guay, y algo cruzó por su mente, orgullo y una profunda y silenciosa admiración, porque sin importar cuánto quisiera protegerlo, este chico seguía siendo tan orgulloso y podía protegerse a sí mismo. Narek siguió mirando a Paxa durante un tiempo. Su mirada era tan indescifrable como siempre. Nadie podía saber qué estaba pensando, y Paxa permaneció allí, de pie, exactamente como estaba, sin bajar los ojos, sin retroceder. Al final Narek dio un levísimo asentimiento. No dijo nada, no mostró ninguna señal de aprobación, pero tampoco destruyó ese valor.
Después de eso simplemente pasó junto a ellos y se adentró en la casa sin mirar atrás ni una sola vez. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye.